Muy bien, ha sucedido muchas cosas en nuestra región, pero lo de México yo creo que es muy importante porque es un punto de quiebre en la reacción de la población mexicana en decir ya, basta ya, no queremos más violencia en México. Farid. Bueno, pero lamentablemente la violencia era previsible desde el momento en que imperaba la más absoluta impunidad. O sea, había un informe sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por los regímenes del PRI antes de la transición democrática. Cuando se produce la transición democrática, el primer gobierno del PAN no hace nada para investigar esos hechos, pero desde el primer gobierno del PAN a la fecha hay más de 22.000 desaparecidos según una segunda investigación. Y Peña Nieto tampoco hace mayor esfuerzo por investigar esos hechos del pasado. Luego entonces, ¿por qué sorprende la impunidad respecto a nuevas atrocidades? El tema es que, claro, ya llegó un momento en que chocaron con grupos que tenían capacidad de movilización social y tuvieron acceso a medios, y eso hizo que estas 43 víctimas tuvieran la notoriedad mediática que no tuvieron las 22.000 víctimas anteriores. Francisco, ¿cómo será? Como que ya los padres, se resisten a creer que se trata de los restos de sus hijos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Podría hacer tambalear a Enrique Peña Nieto, a su gobierno, o simplemente va a quedar en un caso más simple? Yo creo que lo que ha hecho contribuyó mucho a que este caso, digamos, saltara de adquirir esa relevancia que no habían tenido otros casos, es porque el asesinato de 43 estudiantes, el solo hecho es un hecho, aun cuando no ha habido masacres, pero que fueran estudiantes, que fueran asesinados de esa manera y en tal número, era una cosa que hasta donde sé no se había producido antes. Es una cosa realmente que además impacta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los estudiantes es impactante, lo vemos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, por eso es que se generó esa reacción. Ahora, si a eso se suma en ese momento, cuando tú decías si podía ser tambalear a Peña Nieto, eso coincidió además con un tratamiento inicial del tema por Peña Nieto, de manera que no fue muy feliz el hecho que se fuera a este viaje a la cumbre asiática, ¿no? Y después el tema de la mujer, en fin, todo hacía parecer como que no había sido, como que el presidente no le daba la importancia que tenía el caso frente además al sufrimiento de las familias, ¿no? Entonces en ese momento se pudo pensar que efectivamente Peña Nieto estaba en grandes dificultades, pero y además esto de alguna manera desbarató esta imagen que Peña Nieto estaba dando, que era incidir sobre todo en sus reformas económicas, y en particular en el tema energético, donde por primera vez se rompe el monopolio del Estado en lo que se refiere a la producción de petróleo. Entonces, y eso quedó pues totalmente eclipsado por el tema de los 43 estudiantes. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar más adelante? Bueno, depende de cómo se va el proceso, claro, de este caso, y también que no vayan a ocurrir efectivamente, como comentábamos antes del programa, que no vayan a ocurrir nuevos casos, cosas por el estilo, ¿no? Muy bien, pero ahora seguimos con la información. El 2014 también ha sido un año de elecciones en América Latina, aunque sin muchos cambios en el poder de los países de la región. Veamos. Sin lugar a dudas, el 2014 fue un año que trajo consigo cambios políticos relevantes en América Latina. 7 de los 19 países de la región celebraron elecciones en las que renovaron el Congreso y la presidencia. Uno de los comicios más ajustados y disputados fueron las de Brasil, por ser la mayor economía en América Latina. En este país, la actual desaceleración económica, la alta inflación y el malestar ciudadano por la millonaria inversión en el mundial ante las eficiencias en materia de educación, salud y transporte, casi impiden la permanencia en el poder del Partido de los Trabajadores al mando de la reelecta presidenta Dilma Rousseff, de 67 años. A lo largo de este proceso electoral hubo momentos trascendentales y Rousseff no la tuvo nada fácil, con rivales de peso pisándole los talones, siendo el principal el candidato opositor, el socialdemócrata Aécio Neves, seguido del socialista Eduardo Campos. Lamentablemente, el proceso electoral fue marcado por la muerte de este último, que falleció en un accidente aéreo en agosto. En su lugar fue proclamada como candidata la ex senadora y hasta entonces aspirante a la vicepresidencia, la ecologista Marina Silva, quien representó un peligro para Rousseff debido a su popularidad.
A más de uno sorprendió que el economista Aécio Neves recuperara su popularidad, obteniendo el segundo lugar. Al parecer, su fórmula para reactivar la economía conquistó no solo a los inversionistas locales, sino también a los extranjeros, que veían en Brasil una poderosa oportunidad financiera en la región. Tras días de dudas, la resignada ex candidata Marina Silva le entregó su apoyo para una segunda vuelta que se pelearía contra una dura y tenaz Rousseff. Las encuestas indicaban empate técnico y nuevamente los acalorados debates fueron cosa de todos los fines de semana en Brasil. Los contendientes sacaron sus trapitos sucios y obviamente el escándalo de Petrobras que envuelve al expresidente Lula da Silva y al actual gobierno de Rousseff salió a flote. A ello habría que sumar el hecho de que a días del balotaje, la publicación de la conocida revista Veja comprometía seriamente a la mandataria en este caso. A pesar de ello, Dilma Rousseff obtuvo su segundo mandato por un apretadísimo margen porcentual ante Neves, que aceptó su derrota y felicitó a la reelecta presidenta de la séptima economía del mundo, que tras su victoria tuvo que aguantar la caída de las acciones en la bolsa y el mercado por algunas semanas. En tanto, en Bolivia, la reelección de Evo no sorprendió a muchos, luego de que el Tribunal Constitucional habilitara con un fallo en 2013 una nueva candidatura de Evo Morales del Movimiento al Socialismo. El mandatario obtuvo su tercer gobierno consecutivo en octubre por un arrollador apoyo en primera vuelta, dejando atrás a candidatos como el opositor Samuel Doria Merina. La casi segura victoria de Evo se vio facilitada por un lado por el alto nivel de aprobación de su gestión cifrado en un 70% en las encuestas y por el otro por la incapacidad de la oposición a lo largo de todos estos años para acordar una candidatura única capaz de presentarse como una alternativa viable. En el mismo mes de octubre, Uruguay también celebró elecciones presidenciales y parlamentarias. En este país, ninguna de las fórmulas presidenciales logró la mayoría absoluta de los votos emitidos. Por tanto, se realizó una segunda vuelta el día 30 de noviembre. Tabaré Vázquez, el exmandatario candidato de la oficialista coalición de izquierda Frente Amplio, que era el favorito para ganar según todas las encuestas, venció de manera clara al aspirante del Partido Nacional e hijo de un expresidente, Luis Lacalle Pou, por más de 12 puntos porcentuales, al parecer por los cambios en la ley de la marihuana. Asimismo, su partido, el Frente Amplio, como el más votado, ocupará la mayoría absoluta de las dos cámaras legislativas. Si bien la izquierda domina buena parte del bloque latinoamericano, no podemos dejar de lado las elecciones de los dos países regidos por la ideología de centro-derecha. Nos referimos a Colombia y Panamá. En el caso panameño, celebrado el 4 de mayo, el partido Cambio Democrático aspiraba a sostenerse en el poder al reemplazar a Ricardo Martinelli por José Domingo Arias. Sin embargo, ganó el opositor Juan Carlos Varela del conservador Partido Panameñista Auténtico con 39,1%. Por último, en Colombia hubo una abstención de más del 60%, la más alta en la historia reciente del país. Esta contienda electoral, que se celebró a fines de mayo, al igual que la brasileña, fue una de las más polémicas en la región, dada la llamada guerra sucia sostenida entre los dos candidatos favoritos. Las FARC fueron un asunto relevante en ese proceso. Los diálogos de paz con la guerrilla colombiana representaron para Juan Manuel Santos una fortaleza y debilidad al mismo tiempo, debido a la desconfianza y esperanza que genera hasta el momento este proceso. Sin embargo, para su contrincante más fuerte por ese entonces, un casi desconocido exministro, por poco le arrebata la presidencia. Pero para el candidato por el uribismo, Óscar Iván Zuluaga, las FARC significaron su talón de Aquiles. Zuluaga vio como su popularidad ganada en semanas gracias a su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe le fue siendo esquiva con la difusión de un video que daba cuenta de que éste conocía las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, quien trabajaba para su campaña y que fue detenido por la Fiscalía colombiana acusado de espiar el proceso de paz con las FARC. Este impasse se vio reflejado en el balotaje. El presidente Juan Manuel Santos no solo consiguió la reelección, sino que también revirtió los resultados de la primera vuelta, imponiéndose con un poco más del 50%, renovando de esta manera su poder para 4 años más. En términos generales, y como señalaron diversos analistas, las demandas políticas y de participación en los sectores emergentes reforzaron de modo particular la democracia, aun con la alta abstención en varios procesos electorales, que revelaron una peligrosa desafección de la ciudadanía con respecto al sistema democrático y sus instituciones.
Bien, también se avisoran cambios y situaciones difíciles para este 2015, sobre todo en materia económica. Hablemos de la región, por ejemplo, Brasil. ¿Cómo ves tú, Farid, lo que se viene para Brasil? Un nuevo mandato para Dilma Rousseff, salpicado también por los escándalos del caso Petrobras, por ejemplo. Es interesante ver cómo constituye su gabinete, ¿no? Por un lado es un gabinete típico de los gobiernos del PT hasta ahora. Premian a todos sus aliados políticos con al menos un ministerio. Sin embargo, digamos, consciente de lo que hizo que esta fuera una elección mucho más reñida que las anteriores, era la situación de la economía. Ahí sí hay un cambio sustancial y pone un ministro, digamos, como se diría hoy en día, cercano a los mercados, en otras palabras, cercano a los inversionistas y empresarios. El tema es que eso implica que va a hacer ahora los ajustes económicos que no hizo antes de las elecciones por razones obvias y que por ende probablemente el año que viene sea un año difícil para la economía brasileña. Francisco, ¿cómo ves tú Brasil? ¿Cómo la situación de Brasil y de Dilma Rousseff? No, justamente, digamos, en los últimos años la economía de Brasil se ha estancado, está en una recesión técnica y efectivamente ahora lo que viene es, como ha dicho Farid, se ha nombrado a un ministro cercano a los mercados que va a tener que recortar gastos, ¿no? Va a tener que digamos, buscar un equilibrio fiscal y al mismo tiempo de generar confianza para que puedan haber inversiones. Probablemente con el tema de los recortes va a generar seguramente algún tipo de descontento también. Entonces eso va a ser seguramente un momento difícil para la presidenta Dilma Rousseff, ¿no? Y también en el tema de Argentina se viene un año electoral en el cual ya han dicho que no va a ser un año fácil para Argentina en el 2015. ¿Qué va a ser cuando la presidenta no tiene un candidato que le pueda suceder, ¿no? O por lo menos claro, ¿no? Claro, si la elección fuera un referéndum sobre el gobierno saliente, probablemente el kirchnerismo la perdería. Por suerte para el kirchnerismo ese no es el caso. La oposición va dividida por un lado y por otro lado hay que obtener más de 40% de los votos en primera vuelta y una diferencia mayor a 10% sobre el candidato que queda en segundo lugar para evitar una segunda vuelta. Luego entonces habría una segunda vuelta. Es altamente improbable que bajo esas condiciones de atomización de la oposición y un oficialismo con apoyo menguante se evite la segunda vuelta. Esa es la ventaja del kirchnerismo, que con una oposición dividida su candidato podría pasar a la segunda vuelta. La paradoja, sin embargo, es que el candidato con mayor intención de voto dentro del kirchnerismo sería el gobernador de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, Daniel Scioli, y si Scioli llega a ganar, significaría el triunfo del oficialismo, pero a la vez con una orientación política más conservadora que la actual y con un cambio probablemente en política económica. O sea, la mejor carta electoral del oficialismo es una que implicaría un cambio de su política económica. Francisco, ¿cómo es Argentina? Y como en Argentina las cosas nunca son simples, porque el peronismo, el gran movimiento peronista está fragmentado, si se quiere. El candidato favorito de las encuestas y que aparece como un opositor de Cristina Kirchner es sin embargo un exministro de su marido, que es Massa, ¿no? Un viejo conocido. Entonces, y lo que hace decir a muchos que en realidad es una broma, que este señor en realidad no es un verdadero opositor y que es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero sin embargo él está en estos momentos encabezando las encuestas y el otro posible candidato es Macri, expresidente de Boca Juniors y alcalde de, ¿cómo se llama? De Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar luego de la